Chao, Johnny. Bueno, vemos el clip y lo sumamos a la mesa a dos capos y hacemos una mesa importante. El resumen de la semana. Vamos, José. dale. La noticia del día fue, bueno, que se suspendió el show de Taylor Swift esta noche. ¡No! ¿Tú pondrías las manos en el fuego por la inocencia de Cristina en la causa en la que ya fue condenada, Vialidad Nacional? ¿Las pones? Yo Sí, no vos, tengo, Massa. Massa. yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie. No las pongo por nadie. La pucha. Deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. Y Pero además, va a tener mucha influencia. No, vos te Que equivocás. lo mismo ¿Sabés en decía- qué te equivocás? ¿Vos decís que no va a tener influencia? No, el presidente Me decís que voy a no se va a hacer meter ni en nada. Como no se ¿Estás metió segura? en todo este año de trabajo mío en el ministerio. Luis, no te equivoques. Pero Sergio hizo no un te acuerdo con vos equivoques. para que seas el candidato. No te equivoques, Luis. ¿Cómo? No, estás equivocado. ¡Pará! Mi relación con el periodismo, tengo 30 años de vida pública y nunca querellé a ningún periodista. Nunca. El otro candidato lleva menos de 2 años de vida pública y tiene inclusive querellados periodistas de este canal. ¿Qué está en juego en esta elección? Esto es, te diría, la elección más importante de los últimos 100 años. Claramente pueden elegir por Massa. Massa es la continuidad del modelo de la casta. De hecho, él es el rey de la casta. Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Hay un ex policía de la Policía Federal, Ariel Zanqueta, que está vinculado a este espionaje sobre jueces de la Corte. Este policía Zanqueta informaba sobre sus tareas de espionaje sobre jueces a 2 personas muy relevantes. Uno, el diputado Rodolfo Tailiade. Esta operación, digo que es una operación porque yo no tengo absolutamente nada que ver con Zanqueta, no lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé. Lo único que hice fue recibir 3 o 4 mensajes de Telegram en donde él me pasaba información que la verdad nunca le di bolilla porque no eran temas que me interesaban. El otro se llama Fabián Rodríguez y es una figura eminente de la cámpora. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Se están midiendo el cuarteto en sangre, ¿no? Hoy vengo de estar con gente del mundo del cuarteto, ¿no? Digamos, Milei dijo que el cuarteto era una mierda. La señora Gabriela Esteves. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley de mi autoría que declara el 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto y reconoce a ese género como parte del patrimonio cultural argentino. ¡Hija de puta, la concha de tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil! Yo bailo cuarteto en mi casa. Esos son los 2 países que están en juego. No me quiero olvidar Atención con esto. de que durante mi gestión conducí el despliegue militar. ¿Cómo? ¡Mira la repe! Conducí el despliegue militar. Ay, me confundí y me caigo a los pedazos. Vos tenés el mismo discurso que los militares que mataron a abogados radicales y Milei hizo el mismo discurso que Macera cuando se defendió en el juicio de la Junta. Miedo es que la gente los vote a ustedes por un bolsón de comida. Eso es violencia. Eso es usar el poder del Estado para torcer la voluntad Miedo popular. tiene la gente de votarlo a Milei. Ya está, me hinché las pelotas, basta. Besitos, besitos, chao, chao. Qué país, qué país. Lo vamos a sumar a Gustavo Córdoba y a Lisandro Bregant. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, acá con José te saludamos. Pablo, José, buenas noches. Gusto. Un gusto. Ahí está Lisandro. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal José? A todos, acá estamos con el Tata, con Luis Gasulla. A ver, como estábamos ahí en el clip este desopilante que acabamos de ver, resumen de la semana que presentamos cada viernes, Gustavo, doble condición de analista político, encuestador y cordobés, analizaste y me quedé prendido con esta idea tuya. ¿Cómo le fue a Massa en Córdoba? Como le fue a Scioli en el 2015,
cada vez que mandaban a Zanini a la provincia de Córdoba a hacer campaña. En vez de desactivar votantes, porque fíjense el dato, si tomamos en cuenta los votos de primera vuelta, solamente votó a Milei o a Massa menos del 50% del padrón. Entonces, el negocio claramente para Massa era ir a desactivar votantes, porque en el conformado nacional no es lo mismo que vote el 60% de cordobeses que vote el 80% de cordobeses. Habida cuenta de la diferencia notable que hay entre Milei y Massa, ¿no? Hay casi 40 puntos o quizás un poquito más. Antes de la visita de Massa se podía verificar que había una suerte de 70-30 proyectando el voto válido. Hoy creo que ya estamos en una situación en donde nos estamos acercando a un 75-25. Estamos en una etapa intermedia, te diría un 73-27. Así que claramente hubo un error de cálculo, un error no forzado por parte de la campaña de Massa, que quizás entendió que podía ir a Córdoba pidiendo disculpas y, bueno, subestimando un poco al votante cordobés, ¿no? Bueno, ahí, perdón, claro, hay un punto, Lisandro, en lo comunicacional, ¿no? También que va cambiando en este tiempo, me refiero tanto a Massa, desde cómo se asocia o trata de ir por los que no lo votan, y Milei, ¿cómo lo ves? Sí, hay algo ahí desde el punto de vista de la narrativa que es, Massa está trabajando esta cuestión de unión nacional, muy también de Néstor. Aparecía en discursos de Cristina en La Plata, ¿no? Hace varios meses atrás, o sea, no es algo nuevo. Lo que sí, y eso es algo que quiero traer a la mesa, que me parece que es gravitante, son dos cosas. Una, siguen trabajando, ustedes comentan la campaña del miedo, estoy de acuerdo, lo reescribiría como la campaña del dolor, porque si yo logro imaginarme que más allá que tenga una mala atención en un hospital, no existe ese hospital, más allá de que eso no tenga evidencias rigurosas, pero si yo lo puedo imaginar, ese dolor se me dispara. Entonces, hay una narrativa del dolor muy bien trabajada y acentuada. Y del lado de Milei, lo que empezó hace días, y es bastante auspicioso en lo que tiene que ver con monitoreos técnicos de narrativa, que significa que puede estar en una calidad de llegada del mensaje mucho más alto, por lo menos nuestro observatorio nos da eso, empieza a hablar de la esperanza. Antes el cambio era, antes éramos mejores, de hecho uno de los últimos spots de Milei era un 404 con caja al volante mostrando en blanco y negro que éramos mejores, y ahora empezamos a tratar de ver de que a los jubilados le va a llegar su recompensa, empezamos a trabajar una narrativa de la esperanza. Y el desafío, y cierro un poco con esto en esta foto grande, es verosímil en Milei. ¿Cómo hacemos, pensaría el búnker de Libertad Avanza, cómo hacemos que esta narrativa, que está lejos de esa ira que fue verosímil y que lo logró encarnar muy bien, es una narrativa verosímil que a los que no son núcleo duro, a los que creyeron en Bullrich, a los que creyeron en Schiaretti, que tienen que evaluar si van a votar o no, le parece verosímil y lo lleva a una toma de decisión en el cuarto oscuro. Así que esas es un poco las dos fotos que están hoy en vigencia. Tata, de tu experiencia política, acá tenemos un compilado de encuestas, Gustavo, Lisandro, a todos, José, el que hace La Nación también, el monitor de encuestas de La Nación, que cuando hacemos el promedio o la mediana, cualquiera de los dos, estamos a 1 punto, 2 puntos. Sí, yo diría un poco más, pero no importa, es lo mismo. Yo estoy hablando de 3 o 4 puntos de diferencia. ¿Vos crees a favor de Milei? Sí, no quiero con eso causar demasiado optimismo y que la gente se... No. Mira, perdóname. Esto es, José, lo que le da el promedio de las que está publicando el monitor de La Nación. Exactamente, lo que hicimos fue tomar el mercado de todas las encuestas que hay y tratar de sacar de ahí un promedio que te permita ver cuál es la tendencia, al menos eso es lo que ves en esta foto. Bueno, entonces... No, lo que digo es, ¿qué es lo que puede dar vuelta a favor, por ejemplo, de recortar la diferencia de Massa? ¿Qué carta tiene Massa para vos? Un carpetazo. Un carpetazo. Se manejan con eso. No tienen otra cosa. No, acá no hay un pacto militar sindical de Alfonsín contra Luder. No hay con qué tampoco, o no había con qué pararlo en su momento a Menem, contra Angelos. No hay un hecho fuerte, a no ser que la semana que viene surja un carpetazo
que para mí es falso, porque yo creo que a Milei ya lo han estudiado, lo han estudiado bien. El cine negro para este gobierno fue el tema de las investigaciones y el servicio de inteligencia paralelo, siempre ocurrió. Lo que pasa es que me parece que, a diferencia de otras épocas, en esto es más grave porque quienes se enteraban estaban en el vértice del poder. A propósito de eso. En otra época no. A propósito de eso, Luis tiene datos sobre Fabián Rodríguez. Fabián Conu Rodríguez, hoy se presentó, era el acuerdo que tenía con la justicia, presentarse a declarar cuando lo citase en una indagatoria, no trascendió qué es lo que dijo. Yo, por la información que tengo, no aportó gran cosa. Su celular lo entregó voluntariamente. A ver, entregar voluntariamente un celular después de allanamientos en los que no estabas y no entregabas el teléfono no tiene mucho sentido porque borraste todo. Pasó mucho tiempo en el medio. Borraste todo porque, a ver, vos vas a tener las conversaciones que tuviste con el espía detenido porque están en el celular de la otra persona. Pero otras conversaciones seguramente Conu Rodríguez ya las borró. Y no sabemos quiénes son esas otras personas. Hablando con la gente que lo conocía, Ariel Sancheta, que te digo que va a entrar otra denuncia contra Sancheta, el espía detenido. ¿Por qué? Y esto es interesante, porque acá hay un modus operandi de cómo la política le pagaba los carpetazos al espía de una manera casi oficial. Sancheta fue empleado de un municipio de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Salto, en el 2015 durante 6 meses. ¿Y qué pasó en esos 6 meses? Bueno, los periodistas opositores al intendente denunciaban que eran hostigados permanentemente por una persona que tenía un sobrenombre en redes sociales. ¿Quién era? Ariel Sancheta. Bueno, ahora, Gustavo y Lisandro, no afectó el Insaurralde Gate, aparentemente. No afectaron los grandes escándalos como Chocolate Rigau. Esto genera un estrépito periodístico, institucional. La oposición pone una vez más el alerta sobre los sótanos de la democracia. ¿Puede tener traducción electoral en este corto plazo para Massa negativamente? Gustavo, ¿qué pensás? Que no. Yo creo que más importante que todo esto, que sin duda tiene interés periodístico, pero creo que en el contexto electoral en el que estamos, tiene que ser algo tan estremecedor y aún así tengo dudas. Yo creo que lo más relevante tiene que ver con la participación electoral, que no va a ser la misma provincia por provincia, tampoco el voto en blanco. Va a haber que entender que cuando uno saca promedio, digamos, de una hipótesis compartida en todas las provincias, ¿no? Y, por ejemplo, en la primera vuelta tuvimos Entre Ríos, que votó en un 80%, y otras provincias que votaron por debajo del 65%. El feriado, yo estuve haciendo los deberes, y en Córdoba, en Misiones, en Bariloche, hay cerca de un 90% de reservas ya cerradas para el día 20, ¿no es cierto? Para el 18, 19 y 20. Entonces, ojo, que eso puede tener una incidencia en algunos votantes. Por supuesto que creo que puede afectar... 1 millón de personas. La pregunta es ¿cuánto? 1 millón, nos preguntábamos en la preproducción con José. No. Los fines de semana largos, Pablo, se mueven 3 a 4 millones de personas. Entonces, ojo, no creo que afecte solamente a Milei, creo que va a afectar a Massa también. Ahora, esto puede tener alguna incidencia en la movilización electoral. Yo creo que vamos a tener un porcentaje de votos inferior al de primera vuelta o muy parecido, pero no superior. Es decir, de ninguna manera creo que vamos a estar pasando el 80%, sino que vamos a estar por debajo del 77%. Lisandro, ¿qué hay que esperar para el debate? ¿Qué esperás vos en términos de narrativa? Bien, si miramos un poco la progresión en los debates, vamos a ver una cuestión muy estable, casi espejo de agua desde el lado del equipo técnico de Sergio Massa, que tiene que ver con algunas medidas, algunas cuestiones que tienen que ver con, ante el dolor que ellos identifican, algún tipo de terapia del dolor. Y después, desde el lado del punto de Milei, ahí yo creo que está, y hay señales tempranas en los últimos spots en el debate, al de vicepresidentes, en el caso de Villarroel. Ahí empieza a haber un desafío que vamos a ver si se confirma, que es lo siguiente. Empiezan a narrar la esperanza cuando en el último debate, José, lo que sucedió es
jugó a no comunicar sabiendo comunicar ese búnker. En el último debate empezó a hablar de Hayek, empezó a hablar de papers de 1968, empezó a escudarse, dio cátedra, se subió una cátedra, ¿no? Y técnicamente lo que hace eso es cerrar filas, tratar de no dejar, como se dice vulgarmente, plata arriba de la mesa para que no le reescriban o para no tener réplicas. Bueno, el desafío, me parece, por cómo están encarando el cambio de narrativa en las últimas horas y días, es un Milei que va a tratar de esforzarse en poder mostrar que hay una Argentina posible que esté por venir, una esperanza. Voy a decir algo. Lo está haciendo de una forma muy abstracta. Si dije que venían trabajando con una narrativa del dolor, que lo podemos visualizar y eso puede llevar a traducirse a comportamiento para decir, che, esto que me duele, le pongo un paro, voy, tomo, ante una fricción, voy y lo hago. Desde el punto de vista comunicacional tiene todo por hacer el equipo de Milei, porque hoy la narrativa del cambio mejoró, dejó de ser un espejo retrovisor y empezó a hablar del futuro, pero es un futuro abstracto. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande debido a la gran paridad que está entre los dos candidatos. Tata, ¿Milei está preparado para el debate? Sí, está preparado para el debate, ha trabajado muchos años, ha ido a reuniones como asesor, ha tenido que exponer, ha debatido. No sé si lo llevan por el lado de la historia política, si está muy preparado para ese debate, pero en materia técnica, económica, le sobra. A la vuelta vamos a mostrar las dos, lo que da Giacobbe, ¿no? Las dos percepciones. Sí. Las dos percepciones y lo que dice la encuesta de Giacobbe, la nube de palabra, Massa, Milei. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhaja, brillantes, relojes importantes.